Buenas noches, Magíster. Nuestro grupo va a hablar sobre los hechos y acontecimientos más importantes de la historia del Ecuador. En en lo que es la introducción del tema, nuestro país ha tenido un trayecto histórico que abarca desde los raíces de las culturas aborígenes hasta los desafíos y triunfos del siglo XXI. En este contexto, exploraremos la historia de manera cronológica, abordando los principales periodos que han marcado la historia de nuestra nación, mediante diferentes periodos que lleva a la llegada de los colonizadores europeos, marcando el inicio de un periodo colonial que trajo consigo encuentros culturales y conflictos, así como la imposición de nuevas estructuras políticas y económicas. La historia del país se presenta como un tapiz complejo, fascinante, donde se entrelazan tradiciones ancestrales, lucha por la libertad y búsqueda constante de la identidad y progreso. Historia aborigen. Los pueblos aborígenes no fueron receptores sino actores del procedimiento iniciado milenios antes. Comprende desde los años 4000 a.C. hasta el 1522 d.C. Se subdivide en la etapa formativa de desarrollo de integración y la presencia de los incas. La etapa formativa del 4000 a.C. al 900 a.C. Varios aspectos sociales y culturales se fueron desarrollando en diferentes momentos. La etapa del desarrollo, del 600 a.C. al 800 d.C., importante grado de organización social y política de las culturas que alcanzaron desenvolvimiento autónomos. La etapa de la integración, del 800 d.C. y 1533 d.C., la paulatina desaparición de las fronteras de los grupos menores y la integración del imperio inca con culturas menores. La etapa inca, durante 1470 y 1533, pueblos ecuatorianos enfrentaron las conquistas de los incas, asentados originariamente en el sur del actual Perú. Periodo colonial. 1492, llegada de los españoles. 1526, expedición española en costas sudamericanas. La llegada de Pizarro y Almagro, Ecuador. 1531 a 1534, muerte de líderes indígenas, entre ellos Atahualpa. 1534 a 1548, guerras civiles entre españoles para controlar los territorios conquistados. 1530 a 1590, periodo de consolidación del poder colonial. 1545 a 1550, la fundación de las diócesis y posicionamiento del obispado en la ciudad de Quito. 1563, la creación de la Real Audiencia de Quito. 1690 a 1700, la población atravesó sequías, desastres naturales, enfermedades y epidemias. En el siglo XXI, en este punto se dio el inicio de la crisis del poder español en sus colonias. Periodo de la Independencia. En 1808, patriotas quiteños rechazaron la invasión napoleónica y ratificaron su lealtad a Fernando VII. Posteriormente, el 10 de agosto de 1809, surge el primer grito de independencia. Juan de Salinas y diversos líderes organizaron la toma de la plaza principal de Quito, logrando de esta manera destituir a las autoridades de la audiencia y estableciendo la Junta Suprema de Gobierno. En 1822 se dio la independencia definitiva de la Gran Colombia. Historia republicana en el siglo XIX. El 13 de mayo se declaró que el Ecuador era un estado libre e independiente. El 14 de septiembre se llevó a cabo la jura de la Constitución. En 1841 se logró destituir al general Flores. En el año 1859 el Ecuador se dividió en cuatro Ecuadores: Guayaquil, Cuenca, Loja y Quito. En 1891 asumió el poder el señor Gabriel García Moreno. El 26 de septiembre de 1860 se reconoció oficialmente la bandera del Ecuador. El 26 de noviembre se dio la historia del himno nacional. En el año 1884, el cambio de la moneda del peso al sucre. En 1873, el gobierno de García Moreno funcionó el telégrafo. En 1894 entró en funcionamiento el cable submarino. Historia republicana en el siglo XX. El 5 de junio de 1895 se firmó la acta en la cual se desconocía la Constitución. En 1898 hizo la aparición el cine. En 1909 fue creada la Sociedad Ecuatoriana en los Estudios Históricos Mexicanos. En 1 de junio de 1976 se dio la última dictadura y se dio inicio a la democracia. El 9 de agosto de 1944 se dio la Casa de la Cultura. En 1982 y 1983, el Ecuador entró en medidas de ajuste, protesta empresarial debido al quiebre económico. El 15 de enero de 1978 se dio el inicio de las elecciones electorales. Historia republicana del siglo XXI. Se dio el feriado bancario en 1999, la crisis económica ocasionada por la baja de precio del petróleo. Con la elección de Rafael Correa en las elecciones del 2006 se dio paso a la nueva constitución y eliminación de la partidocracia. En el año 2008 se aprobó la constitución elaborada en Montecristi.
El país sufrió dos golpes inesperados desde el terremoto del 16 de abril del 2016 y la baja del petróleo. Del 13 al 30 de junio, el paro nacional.